Bendiciones, soy el evangelista Alberto Lara de aquí desde el Basement en Denver, Colorado, y hoy quiero tratar un tema hermosísimo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, y dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a conocer al único libertador, el único que puede hacer posible nuestra libertad espiritual. Cuando Adán, allá en el jardín del Edén, come del fruto prohibido, lo que Dios le había determinado, él abrió una posibilidad espiritual para que el hombre cayera en condenación y que Satanás tomara un papel preponderante sobre la vida del hombre y hacerlo esclavo para manejarlo según sus malvados deseos. Entonces, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8 y verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, una vez que tú conoces a Cristo y te es revelada su palabra escrita en la Biblia, en los evangelios, entonces conoceréis una verdad que te hará libre. Una palabra poderosa de Cristo que te dará libertad y vida eterna. En el libro de Juan, el capítulo 8 y el verso 34, un poco más abajo allí de las escrituras, donde estamos citando, dice: y el que hace pecado es esclavo del pecado. Eso fue lo que pasó con Adán. Adán se hizo esclavo del pecado, porque el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Es una red espiritual que Satanás lanza para atraparte y te va minimizando y te lleva por ese camino de perdición. Es una atadura terrible de la cual es difícil zafarse. Por ejemplo, los que consumen droga, una vez que la prueban, pareciera que ese momento les es agradable y es bueno para ellos, pero luego se vuelve una red que te atrapa y te mantiene en una especie de cárcel espiritual, atado, en la cual tú no te puedes zafar. Igual que la atadura del juego, la atadura de la prostitución, de la fornicación, la atadura, por ejemplo, de la pornografía, que también mantiene a gente, tanto hombres como mujeres, esclavos. Es una red espiritual de maldad, bien articulada y creada por el enemigo. En el libro de Efesios capítulo 6, el verso 12 en adelante, dice que nuestra batalla no es contra seres humanos, ni contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Son espíritus demoníacos que te ministran, que envían dardos a tu mente, a tu pensamiento, para que tú sucumbas a la tentación y el pecado. Y en el libro de Juan, capítulo 8 y el verso 36, hay una palabra poderosa que dice: y así que si el Hijo os libertare, refiriéndose a Cristo, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre de Jesucristo. Él es el único que tiene poder de libertarnos y ya estamos libres. En el sacrificio de Cristo en la cruz, usted es libre. Dice él: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. La cruz es, tomar la cruz significa hacer un compromiso con Cristo, un sacrificio juntamente con Él para caminar como sin pecado, sin la aberración del pecado. Y entonces eso nos hace libre. Como acabamos de leer, el que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Entonces, en la medida que tú te mantienes en el pecado, te mantienes en el error, en el espíritu de error, es imposible que Cristo te haga libre. Porque necesitamos desprendernos de de lo malvado del pecado, de nuestra propia concupiscencia, para que entonces pueda actuar el Espíritu de Cristo y liberarnos, porque ya esa libertad que está dada. Dice en el libro de Colosenses capítulo 2 y el verso 14 y 15 que Él clavó
en la cruz esa maldición y rompió el decreto que había contra nosotros, ese decreto que había determinado Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire que se maneja aquí en la tierra, buscando como león rugiente a quien devorar, como lo describía el apóstol Pablo. Entonces, aquí dice en la libertad espiritual, en Romanos 6:18, el apóstol Pablo dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Porque una vez que Cristo te liberta, entonces tú vas a andar por un camino de justicia, por un camino de rectitud. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Romanos capítulo 8 y el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque recuerden que cuando Cristo caminó entre nosotros, Él andaba haciendo milagros y echó fuera muchos demonios de gente que estaba endemoniada, como por ejemplo el endemoniado Gadareno, del cual se dice que tenía una legión de demonios. Él manifiestan los demonios que estaban en él. Cuando Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Al demonio le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Y recuerden que una legión de soldados romanos se componía de 6,000 soldados, lo que nos hace suponer, nos hace creer que ahí en ese cuerpo de ese endemoniado Gadareno había más de 6,000 demonios, cosa que es bien difícil de liberarse. Por eso es que dice que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya no somos esclavos del pecado y ya Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida, y de vida a resurrección. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces Cristo es nuestro libertador. Gálatas 5:1. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Gloria al nombre de Jesucristo. Una vez que usted tome la decisión de seguir a Cristo y Cristo lo libera, ya usted no está sujeto a yugo de esclavitud. Acérquese a Cristo, como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que podamos recibir el oportuno socorro, que es la libertad de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y en 2 Corintios 3:17, para cerrar, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Porque el Espíritu Santo, porque Él no trabaja solo, Él trabaja bajo la dirección del Dios Padre Todopoderoso, Cristo como libertador, y el Espíritu Santo hace la obra de liberarnos de demonios, de liberarnos de cualquier cosa que tengamos. Pon tus cargas en Cristo y Él te hará descansar, porque Él es el libertador de todas las almas. Señor, te damos las gracias en esta mañana por esta palabra. Hemos conocido la verdad y esta verdad nos has hecho libres. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos por todos los que están en la atadura de la droga, en el alcoholismo, los que están en la atadura de la pornografía, de la prostitución, los que están en la atadura, Señor, de la ludopatía, esas personas que tienen juegos y cosas de azar. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.